Hablemos ahora de la elasticidad cruzada de la demanda. Aquí en este caso lo que vamos a estudiar es qué tan relacionados están dos bienes distintos. Es decir, vamos a estudiar las cantidades demandadas de un bien cuando varían los precios de otro bien. Aquí vamos a tener ya entonces en consideración dos bienes, ¿sí? Vamos a estudiar entonces la sensibilidad que posee la cantidad demandada de un bien cuando el precio de otro bien relacionado está cambiando. Ceteris paribus, suponiendo que todo el resto de variables permanecen constantes. ¿Qué nos va a ayudar o para qué nos va a servir? Nos va a servir entonces para entender qué tan relacionados están los bienes. Por ejemplo, y yo les puedo decir, vamos a pensar ahorita en poporopos. Y automáticamente usted piensa en poporopos y piensa en el cine, ¿sí? ¿Qué tan relacionados están estos dos bienes? O por ejemplo, yo les puedo decir, vamos a pensar en leche. Y usted rápido piensa cereal, porque estos dos están relacionados. Pero por ejemplo, yo le voy a decir a usted puerta. ¿Y usted qué es lo primero que piensa? Yo le garantizo que usted ni siquiera pensó, por ejemplo, en una cama. Para nada. Porque son bienes que no están relacionados. Y eso es lo que intenta estudiar la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué tan relacionados o cómo va a ser el comportamiento de la relación de dos bienes cuando alguno de ellos cambie? ¿Sí? ¿Me sirve esto en la vida real? Por supuesto que sí, porque usted puede, por ejemplo, dedicarse al alquiler de casas en la playa y usted dice, bueno, entonces resulta que el precio de los carros subieron. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver. Entonces usted dice, pues no me afecta para nada. Pero, por ejemplo, si va a aumentar el precio del agua, ¿sí? O el precio del mantenimiento de piscinas, usted sabe que ahí sí le afecta porque es parte también de los costos de una casa en la playa, ¿sí? Eso es lo que busca entender la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué tan relacionados están los bienes que están siendo estudiados? Es decir, que para determinar de qué tipo de elasticidad se trata, tenemos que evaluar el coeficiente. De la misma manera, vamos a utilizar exactamente la fórmula que hemos venido utilizando y vamos a seguir utilizando QX1 menos QX2. Aquí, si se dan cuenta, no van a variar los precios porque sí estamos estudiando y estamos entendiendo cómo se están comportando los precios cuando las cantidades cambian y viceversa, ¿sí? Recuérdense que aquí estamos estudiando dos bienes, ¿ya? Es decir, estamos tomando dos bienes en consideración. Si yo aplico la fórmula y el resultado me sale positivo, estamos diciendo que son bienes sustitutos. Se pueden sustituir entre ellos, porque el precio de uno que está cambiando hace que la cantidad demandada de otro cambie. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a pensar en carne de res, y el precio de la carne de res está subiendo mucho, entonces podemos decir, bueno, pues lo puedo sustituir con pollo, con cerdo, con conejo, con venado, con cordero. Es decir, tengo muchas opciones para sustituir a la carne de cerdo. Incluso podríamos irnos hasta los embutidos. Podríamos, si queremos hacer unos tacos de carne, pero la carne está muy cara, podemos hacer unos tacos de salchichas, de longaniza, de chorizo, ¿sí? Entonces podemos sustituir re bien a una carne con otra y eso es lo que busca entender si son bienes sustitutos, es decir, si el resultado de la aplicación de la fórmula me da positivo. Si el resultado me da 0, quiere decir que son bienes no relacionados, es decir, yo les puedo decir, bueno, entonces como la carne de res subió de precio, ahora voy a comer más leche. Nada que ver, ¿sí? Y luego tenemos los bienes complementarios, cómo entre ellos se van a complementar. Por ejemplo, queremos hacer una tarde de películas en casa y entonces vamos a hacer unos poporopos caseros, ¿sí? Pero resulta que tengo dinero y puedo comprar una libra para hacer poporopos caseros y un doble litro de alguna soda. Pero resulta que ahora el precio está más caro del maíz para hacer poporopos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a comprar el maíz, pero ahora se va a disminuir nuestra compra y ahora ya no vamos a comprar un doble litro de soda, sino que vamos a comprar 1.5 litros de soda porque es para lo que me alcanza. Es decir, en este caso son bienes complementarios y eso es lo que intenta estudiar la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Cómo es que se están relacionando los bienes que están siendo estudiados? ¿Sí? Vamos a poner el caso acá.
Y vamos a tener un antes y un después. Y vamos a suponer a la leche y al cereal, ¿sí? Recuérdense que estamos aplicando siempre la misma fórmula que hemos venido utilizando. ¿Qué tipo de bien es entonces este? Entonces apliquemos la fórmula y me dice la fórmula, la cantidad de x1 menos la cantidad de x2. En este caso, esto pasa a ser x1 y esto pasa a ser x2. Entonces veamos, cantidad de x1 y me dice que la cantidad de x1 es de 5.000 menos 4.500 dividido 5.000 más 4.500, ¿sí? Y luego vamos a hacer por los precios. Por los precios. Precio 1, que son 117, menos el precio 2, 121, dividido 117 más 121. Apliquemos la fórmula entonces. 5.000 menos 4.500, yo ya sé que aquí el resultado son 500. 5.000 más 4.500 dividido 9.500. Luego por 117 menos 121 menos 4 dividido 117 más 121. Y esto me da 238. ¿Sí? Apliquemos la fórmula entonces. 500 dividido 9.500. Esto me da 0.05 por 4 dividido 238 me da 0.016. Acuérdense, aquí traemos un negativo. Ahora multiplicamos estos dos valores. .05 por menos 0.016 me da como resultado menos 0.0008. Pero si se dan cuenta, viene en negativo. Quiere decir que son bienes que se complementan. Si el precio de uno está aumentando, la cantidad del otro va a disminuir. Y eso se trata nuestro estudio de la elasticidad cruzada de la demanda. Comprender cómo se van a comportar las variables en juego cuando existen dos bienes que están siendo estudiados al mismo tiempo.